como una oración a nuestro Rey. Entonemos este canto. A ti, Jesús, cantamos hoy, solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy, solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy, solo a ti, solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy, solo a ti.
Señor, sea toda gloria y toda alabanza a Dios, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es eterna. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Con nuestro estudio en la primera epístola de Pedro, hoy ya casi vamos terminando este recorrido que hemos venido haciendo en esta epístola. Vamos a ver hoy el capítulo 4 en el versículo 1 hasta el 11. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos 1 hasta el 11. Abra su Biblia, por favor, en este pasaje. Es una narrativa muy importante, muy pertinente, la que Pedro nos trae para nuestro tiempo de hoy en este pasaje. Aquí dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios bueno, en esta mañana, después de este tiempo de enseñanza y este hermoso tiempo de alabanza, en el que elevamos ante ti, Dios, nuestro canto, nuestra adoración, con gozo en nuestro corazón, buscando tu presencia, buscando tu rostro, exaltando tu nombre. Aquí estamos, Dios, para abrir de nuevo nuestro oído y nuestro corazón a lo que tu palabra nos habla, nos dice, nos exhorta en el día de hoy. Háblanos por tu palabra, Padre, y que tu Espíritu Santo la ilumine en nuestros corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Piense usted en el concepto de la solidaridad. La cultura humana, si alguna cosa buena tiene, es la solidaridad en muchos momentos, en muchos aspectos y situaciones. La solidaridad es la actitud que se despierta en la gente, o al menos en mucha gente, no siempre en todos, pero sí en mucha gente ante una tragedia que afecta a una comunidad o que afecta a otra persona, lo cual tiende, miren ustedes, tiende a identificarnos con la situación de esa persona y despliega una viva actividad de apoyo y acompañamiento.
Diciéndolo de una manera quizás más folclórica, la solidaridad es saber ponernos en los zapatos del otro, saber ser en alguna manera, digamos, comprensivos con la situación y con la necesidad del otro. En situaciones así, el punto más importante es que nosotros generalmente damos de lo que tenemos. Cuando nuestro espíritu, nuestro corazón es solidario en alguna situación pequeña o grande de necesidad o de tragedia, siempre tendemos a dar de lo que tenemos. No siempre quizás nosotros nos hemos puesto a pensar en eso, pero cuando damos o extendemos nuestra mano para ayudar, estamos dando de lo que tenemos. En este pasaje que acabamos de leer, Dios manda a su iglesia que sea una activa comunidad de administradores de su gracia. Amén, hermanos. Administrador, más allá de la concepción profesional que tiene en nuestro medio, en nuestro contexto, administrador aquí en el pensamiento de Pedro es alguien que encamina un recurso que no es suyo. Le es dado un recurso para que lo maneje, para que lo oriente, para que lo aplique, para que lo distribuya, no sé, pero ese recurso no le pertenece a él o a ella. El administrador, en el sentido en que Pedro habla, simplemente da de lo que le ha sido dado para dar. Y yo pienso que Pedro nos exhorta aquí a que nosotros evaluemos, nos miremos a nosotros mismos, ¿qué hay en nosotros para dar? La iglesia es en alguna manera exhortada a considerarse a sí misma para ver qué tiene para dar, qué tenemos para dar a un mundo en necesidad. Ahora bien, esto es así para ir entrando más de lleno en el texto hasta donde nos es posible o nos lo permite el tiempo. Esto es así, primero, porque la iglesia es una comunidad rescatada por la gracia. La iglesia es una comunidad rescatada por la iglesia, por la gracia. Pedro dice que Cristo ha padecido, dice en el versículo 1. Pero ha padecido por nosotros en la carne. Y Pedro dice también, en vista de que Cristo ha padecido, entonces nosotros también, dice Pedro, armémonos, dice Pedro, pero armémonos del mismo pensamiento, de la misma actitud de Jesús. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Déjenme decirles esto, quien sigue a Jesús conoce de primera mano el pecado. Quien sigue a Jesús conoce de primera mano el pecado. A menos que usted haya sido una persona que nació en otro planeta o haya sido una persona que de alguna manera se la pasó encerrado en algún convento, usted conoce de primera mano el pecado. Tal vez no todos tenemos o hemos vivido o hemos andado en los mismos pecados. No, pero sí conocemos de primera mano el pecado. Por esa razón también conocemos de primera mano la realidad de la gracia de Dios. Quienes hemos en algún momento reconocido que estábamos perdidos en nuestros pecados, un día vinimos ante Jesús y Él nos impartió su gracia perdonadora. Amén, hermanos. Porque la gracia de Dios es lo que nos ha puesto del lado del bien. Un día estuvimos del lado del mal
del error, de la mentira, de lo que es falso. Pero la gracia de Dios nos sacó de allá y nos puso del otro lado. Nos puso del lado de la verdad y nos puso del lado del bien. Aquí dice el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Digámoslo de esta manera: nosotros vivimos haciendo lo que le agrada a la gente y por ende nos agradaba también a nosotros, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatría. Pero Dios nos sacó por su gracia de allá y nos puso del otro lado de la gracia, por su gracia. Por lo tanto, es probable que al haber sido puestos del lado correcto por la gracia de Dios, el hecho de haber sido puestos del lado de la verdad, del lado de lo que es aceptable delante de Dios, del lado del bien, es probable que por esa razón tengamos que conocer o tengamos que experimentar el sufrimiento que eso nos acarreará, o tengamos que experimentar la oposición que en alguna manera viene de los que no creen. En el versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La gracia se puede definir de una manera muy sencilla: Dios pensó en mí. Dios pensó en mí. Yo no sé cómo habrá sido su experiencia antes de conocer a Cristo. No sé. Pero si usted hoy puede confesar y decir: Jesús es mi Salvador, es porque un día Dios pensó en usted y por su gracia lo rescató de donde estaba. Usted piense en Cristo. Cristo padeció, dice Pedro. Cristo padeció para rescatarnos de donde estábamos. Cristo sufrió en la carne, porque Jesús estaba del lado del bien, porque Jesús estaba del lado de lo correcto, porque Jesús estaba del lado de la verdad. Por eso Jesús sufrió, por eso Jesús padeció en la carne, porque Jesús nunca cedió al pecado en ninguna manera. Por eso Jesús asumió una actitud dispuesta a sufrir. Jesús se dijo a sí mismo: si por estar del lado de la verdad, si por estar del lado del bien, si por estar del lado de lo que es correcto, de lo que es moralmente correcto, de lo que es espiritualmente correcto, tengo que sufrir y aún tengo que morir, pues que sufra y que me muera. Por eso Jesús nunca tomó un arma, por eso Jesús nunca inició una guerra, por eso Jesús nunca apeló a la violencia en ninguna manera. Simplemente porque Jesús estaba del lado del bien y de la verdad y estuvo dispuesto a sufrir. Por eso Pedro dice: ustedes también, que han sido rescatados por la gracia de Dios para estar del lado de Jesús, para estar del lado de la verdad, ármense de la misma actitud que Él tuvo. Ahora bien, si nosotros hemos sido rescatados por la gracia de Dios, somos una comunidad cristiana, rescatados por la gracia de Dios, entonces una segunda razón para lo que estamos diciendo es porque la iglesia está plantada en medio de un mundo en crisis. Y podríamos decir: la iglesia está plantada en un mundo que vive una crisis tal que necesita ser rescatado, así como nosotros un día fuimos rescatados.
El mundo cristiano del tiempo de Pedro, al que él le escribe esta epístola, era un verdadero hervidero, si podemos llamarlo así. Los cristianos tenían que andar corriendo por aquí y por allá, escondiéndose, protegiéndose, huyendo o quizás temiendo que en algún momento las autoridades imperiales vinieran para llevarlos a rastras y encarcelarlos o crucificarlos. Era un verdadero hervidero, pero era también un mundo profundamente hostil en todas las maneras que usted pueda imaginarse, de aquellos que no creían contra los creyentes cristianos. Por lo que intuimos en la epístola de Pedro, nos damos cuenta que nadie podía estar realmente seguro desde cuando comenzó la persecución en Jerusalén. Esa persecución desbandó a la iglesia en todas las direcciones. Pero el único problema no era ser desplazado por causa de la persecución. Esto en realidad acarreaba muchísimas otras consecuencias. Acarreaba inestabilidad laboral, acarreaba problemas económicos, acarreaba incomodidad residencial, acarreaba crisis emocionales, acarreaba enfermedad, inseguridad con respecto al futuro, acarreaba crisis de luto por causa de la pérdida de seres queridos. En otras palabras, el mundo cristiano era un vasto campo de necesidad. Esto desde luego hacía absolutamente necesaria una reacción positiva hacia sí misma de la iglesia, pero también una reacción positiva y solidaria hacia el mundo en crisis. En realidad se necesitaba administradores de la gracia. La crisis generalizada es propia de los tiempos del fin. No sé, yo no tengo duda y espero que no sea así. Nosotros, hasta dónde seamos conscientes de la crisis que vivimos, de la crisis que vivimos a nivel global. No solo una crisis económica, no solo una crisis pandémica, no solo una crisis religiosa, sino también una profunda crisis moral, espiritual y una cada día más profunda y marcada pérdida de valores y principios, a tal punto hemos llegado que hoy ni siquiera se puede confiar en quien sube al poder para dirigir o ser presidente de un país, porque esas personas, esos líderes en los que todo el mundo debiera confiar porque va a proteger sus derechos y aún sus libertades, en realidad resulta aliándose con el error y con el mal y promoviendo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pedro dice: el fin de todas las cosas se acerca. Y esa es una palabra profética muy fuerte de Pedro. Esta expresión implica dos cosas en el pensamiento de Pedro. Por una parte, la situación caótica de su propio tiempo presagiaba el fin. Pedro llegó a la conclusión, al ver el mundo en el que él vivía, ese mundo en crisis, ese mundo que se desmoronaba espiritual y moralmente cada día más, Pedro llegó a la conclusión definitivamente: el fin de todas las cosas se acerca. Y si nosotros miramos hoy, más de 2000 años después de que Pedro dijera esto, el mundo no sigue igual, el mundo sigue peor. Así que nosotros estaríamos de acuerdo con Pedro en pensar: el fin de todas las cosas se acerca.
Y cuando Pedro habla del fin de todas las cosas, él quería decir o se refería al fin del presente orden mundial. Mañana, pasado, el próximo año, dentro de otros 1000 años, yo no sé. Pedro no pone aquí ninguna fecha para el fin, pero la verdad es que las cosas nos van haciendo ver cada día más que el fin de todas las cosas se acerca. Y en medio de todo eso, la actitud de la iglesia debería ser la de vivir con la experiencia de la inminente venida de Cristo y del fin de todas las cosas. Pedro dice, en vista de que el fin se acerca, de que la segunda venida de Jesús cada día está más cerca, nosotros debiéramos vivir cada día de nuestra vida como si Jesús fuera a venir ahora. Debiéramos vivir más consagradamente, más santamente, orando e intercediendo más. Nosotros debiéramos vivir obedeciendo más a Dios. Porque el fin de todas las cosas se acercan. Todo esto es un indicativo de que cada día la decadencia moral y espiritual será más marcada, será más pronunciada. Y la perspectiva que tenemos los creyentes evangélicos a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña es que el mundo cada vez se hunde más en la degradación. Y eso es evidente por la avalancha del mal que se ve hoy. Todo esto demuestra que el mal aumenta. La inmoralidad aumenta, el vicio aumenta, la violencia aumenta. Y probablemente la iglesia no pueda solucionar todo eso, ni atender a todo eso, pero la iglesia sí puede, mediante un ministerio, diríamos un ministerio diligente, la iglesia podría aliviar mucho de eso y salvar a muchos para que no vayan a la condenación eterna. Esto, según lo que Pedro dice, implicaba ser vigilantes, estar atentos a lo que está pasando, saber discernir las cosas que se proponen, las cosas que se plantean, saber cuidar no solamente nuestra propia conciencia de las falsas ideologías, sino que también sepamos cuidar la mente y el corazón y los valores de nuestros niños y de nuestros jóvenes y de nuestras familias. Nosotros debiéramos ser vigilantes de lo que está pasando, de lo que se está diciendo y de lo que se está enseñando, del discurso que se sigue repitiendo por ahí. Y algo que el diablo logra con gran eficacia es llenar nuestro corazón de indiferencia, o en el otro caso, llena nuestro corazón de rencor y de venganza para con quienes no están de acuerdo con nosotros, hacia esas personas que en alguna manera nos atacan o nos hacen daño. En ese sentido, en tanto el mundo más se degrada, la iglesia más debiera esforzarse en ser diferente y en mantener un mensaje de valores y principios al mismo tiempo que actúa solidariamente con el mundo que se pierde. Al mal, la iglesia debe responder con el bien. El apóstol Pablo lo decía, del mundo la iglesia solo podrá esperar el mal. Nunca esperemos que el mundo aplauda a la iglesia. Nunca esperemos que el mundo venga a abrazar a la iglesia. Nunca esperemos que el mundo venga para tener en cuenta a la iglesia y hacerle un reconocimiento público. Jamás eso sucederá. Pero el apóstol Pablo decía, no paguéis mal por mal, sino por medio del bien. Hagan morir las obras del mal. En ese sentido, la iglesia debe responder con el bien. Debe responder a la maldición con bendición. Debe responder al odio con amor.
Ese es el grande reto de la iglesia. La degradación del carácter humano, por tanto, genera sufrimiento para la iglesia. Mientras el mundo más se degrada, eso acarreará más sufrimiento para la iglesia, porque el mundo verá en la iglesia a su enemigo natural que le impide ser lo que quiere ser. Porque tiene un discurso contrario, tiene un discurso diferente, tiene un discurso que se opone a lo que el mundo quiere. Por eso, en su degradación, el mundo cada vez atacará más a la iglesia. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, el apóstol dice algo que también es profético. Segunda a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 hasta el 5. Allí dice Pablo: también debes saber esto, ojo, oído, iglesia. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Pablo dice que el carácter humano cada vez se descompondrá más y más, y lo que es peor, tendrán apariencia de piedad, incluso hasta tendrán apariencia religiosa y venerable, pero negarán la eficacia de lo que es la verdadera espiritualidad. Y dice Pablo a Timoteo: a esa clase de gente evítalos. Así que lo que Pablo describe en esta porción no es muy alentador, y lo cierto es que nosotros lo estamos viendo todos los días en los noticieros y en los periódicos. Vemos los resultados de la degradación del carácter humano por todos lados, con su terrible secuela de sufrimiento. Esta semana pasada, o esta semana creo que fue, se había radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que tomó curso y fue considerado con miras a que fuera aprobado, un proyecto de ley cuyo contenido esencial era quitarle a los padres la patria potestad. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Déjenme decirles más. Era quitarle a los padres la patria potestad sobre sus hijos y sus hijas. Y aparte de eso, establecer unas leyes supremamente arbitrarias, terribles, contra todo tipo de persona: pastor, líder, sacerdote católico, psicólogo, médico, que en alguna manera hiciera o llevara a cabo procesos para hacer que una persona homosexual cambiara su manera de ser y de vivir. Y si lo hacía, según ese proyecto, terminaría perdiendo su licencia de trabajo, las iglesias perderían su personería jurídica, y a lo sumo quienes lo hicieran terminarían en la cárcel. Y lo digo porque leí el texto, que tenía como 34 o 35 páginas. ¿Se imagina dónde eso hubiera sido aprobado? Porque la verdad es que la comisión primera de la Cámara de Representantes del Congreso lo desaprobó, y ese proyecto se cayó y se archivó. Amén, hermanos. Pero póngase usted a pensar,
¿Qué habría pasado si eso se aprueba? Ya no tendríamos los padres autoridad sobre los hijos, sobre muchas cosas con respecto a las cuales debiéramos formarlos y orientarlos. Pero la respuesta de la iglesia debe ser una actitud de amor a pesar de todo. En el versículo 8, Pedro dice, volviendo a nuestro texto, en el versículo 8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Ah? La palabra cubrir que Pedro usa aquí es una palabra que puede ser traducida como abrazar, o puede ser traducida también como darle lugar, aceptar al otro independientemente de lo que sea, independientemente de su color de piel, de su posición social, de su creencia religiosa, de su orientación sexual, de su vida moral, independientemente de lo que sea, si es hombre, si es mujer, lo que sea, independientemente de eso, darle lugar, aceptar al otro. Miren esto, en realidad la respuesta de la iglesia, una respuesta de amor de la iglesia, es el reto a demostrar lo que la iglesia realmente es, expresando, dice Pedro, ferviente amor. Y es aquí donde la iglesia habrá de demostrar lo que es y dar lo que tiene. Es aquí donde la iglesia habrá de ser verdaderamente solidaria con el que necesita ser aceptado y amado con el amor de Dios. Pedro habla del amor en el sentido de que el amor es más una actitud que un sentimiento. Y la expresión que Pedro usa aquí es muy interesante. La palabra ferviente, la palabra que tenemos en nuestras traducciones como ferviente, en realidad es una palabra muy interesante porque es una palabra que significa extender o estirar. Extender o estirar. Yo recuerdo mucho al misionero Zacarías Dill, con quien tuvimos el privilegio de interactuar en muchas cosas en una iglesia bautista en Medellín. Él en una ocasión nos invitó a un grupo de jóvenes, cuando yo era joven, nos invitó a un grupo de jóvenes a su casa, nos invitó a una reunión y a disfrutar a algún refrigerio y eso, y a compartir. Y cuando llegamos a la casa del misionero Dill, lo primero que yo eché de ver fue que la mesa del comedor era demasiado pequeña para la cantidad de personas que íbamos. Pero cuando llegó el momento de pasar a la mesa, yo me preguntaba, ¿dónde vamos a caber todos? Entonces él dijo, no se preocupen, un momento. Levantó el mantel de la mesa, de un lado la jaló y la mesa se estiró, y después fue al otro lado y volvió y la jaló, y la mesa se hizo grandísima y todos pudimos sentarnos ahí y acomodarnos todos en nuestro respectivo lugar. La mesa se estiró. Cuando Pedro dice que entre nosotros debe haber ferviente amor, significa que nuestro amor necesita estirarse. El creyente cristiano, la iglesia debe estar dispuesta a estirar, a extender su actitud de amor para dar cabida dentro de ella a todos, incluso al que pensamos que no lo merece. A veces nuestro amor, como esa mesa estirable, es demasiado pequeño, es demasiado estrecho, apto para albergar solo a unos cuantos a los que estamos dispuestos a aceptar y a recibir. Pero hermanos, Pedro nos da a entender, nos enseña que llegarán momentos en la vida en los que tendremos que hacer nuestro amor más grande. Tendremos que estirar más nuestro corazón. Que el discurso de la iglesia es de odio,
Mentira. En realidad el mensaje de la iglesia es un mensaje de amor, del amor de Dios para con todos. Que el discurso de la iglesia es discriminatorio. Mentira. Es el más inclusivo de todos, porque Dios llama a todos al arrepentimiento. Dios ama a todos. Cristo murió por todos y por todos Jesús, o para todos Jesús ofrece salvación. Miren lo que dice el apóstol Pedro ahí en su segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 9. Dice, capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ama a todos. Cristo murió por todos. Jesús derramó su sangre por todos. Pero también todos deben arrepentirse y venir a Cristo Jesús. Hermanos queridos, déjenme terminar diciendo, una tercera razón para lo que estamos diciendo es porque la iglesia entonces es un canal de la gracia de Dios. La iglesia es un canal de la gracia de Dios. En el versículo 10 está entonces nuestro texto reina. Dice Pedro, cada uno entonces, cada uno, tú mi hermano, tú mi hermana, tu hermano de aquí, tu hermana de allá, quien quiera que sea, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios tiene muchas formas. La gracia de Dios tiene muchas maneras de manifestarse. La gracia de Dios puede cubrir todo, cualquier pecado, cualquier necesidad, y puede llegar al corazón de cualquier persona. En un mundo tan convulsionado, tanto espiritual como moralmente, como era el tiempo de Jesús, un tiempo al que Mateo se refirió como el pueblo que andaba en tinieblas, los que habitaban en región de sombra de muerte. Así era el tiempo en el que escribió Pedro. Y así es nuestro tiempo hoy, un tiempo en el que el pueblo, la gente anda en tinieblas, un tiempo en el que la gente habita en región de sombra de muerte, porque cada día se desarrolla y se arraiga más una cultura de muerte en nuestro mundo. Jesús envió a ese mundo y Jesús envía al mundo de hoy a sus discípulos, a su iglesia, los envía a ministrar, los envía a ser canales de las bendiciones y de las riquezas del reino de Dios. En otras palabras, lo que Pedro llama la multiforme gracia de Dios se puede y se debe dar a todo aquel que en alguna manera lo necesita, en la medida en que Dios nos pueda usar a cada uno de nosotros. Miren, hermanos, el enlace entre el mundo y la multiforme gracia de Dios son los discípulos de Cristo. Somos quienes seguimos a Cristo Jesús, aquellos que en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos. Dios dice en su palabra que en Cristo todos nosotros hemos sido enriquecidos con su gracia. Amén. Así que el único enlace que el mundo tiene para experimentar la gracia de Dios somos quienes seguimos a Jesucristo y nadie más.
Esa riqueza que Dios nos dio es su gracia. Dios te alcanzó con su gracia. Dios te perdonó, Dios te dio salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te enriqueció con su gracia. Haber sido enriquecidos con la gracia de Dios es haber sido objeto del amor de Dios, haber sido aceptados, haber sido bendecidos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda esa riqueza que nos ha sido encargada? ¿Qué vas a hacer con toda esa riqueza? ¿Qué estás haciendo con toda esa riqueza? Pedro dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministrenla a los demás. La multiforme gracia de Dios significa que Dios cubre toda necesidad a través del servicio de la iglesia. Así como un mayordomo o un administrador cubre todas las necesidades de una hacienda o de una empresa por medio de su función. Administradores de la gracia de Dios son los que necesita la iglesia y el mundo, porque igual que entonces, también hoy las necesidades de nuestro alrededor son inmensas y nosotros podemos ser un canal del amor de Dios y de su gracia en la vida de mucha gente. Seamos una iglesia que va por ahí, por todas partes, llevando la gracia de Dios. Cada creyente cristiano puede levantarse como un administrador de la gracia y ser solidario, aunque el mundo lo persiga o aunque el mundo no aprecie ni valore lo que hace por él. Ese fue el ejemplo de Jesús. Por eso en este pasaje, vuelvo y repito, Dios manda que la iglesia sea una activa comunidad de administradores de su gracia. Yo leí hace tiempo la historia de una mujer cristiana iraní. Ella había sido apresada por causa de su fe y en la cárcel fue terriblemente abusada y torturada. Pero después ella fue puesta en libertad. Y un día, de esos días que pasan a veces, que uno nunca se imagina, un soldado llegó a su casa herido de muerte. Estaba muriendo y golpeó la puerta de su casa. Ella le abrió y al ver que estaba herido, lo entró para atenderlo y ayudarlo. Y oh, sorpresa. De pronto ella reparó en el soldado y se dio cuenta que ese mismo soldado era el que la había abusado y la había torturado. Pero ella olvidó eso y prefirió ser administradora de la gracia de Dios, siendo un canal del amor y del perdón de Dios en la vida de ese soldado. Esta historia es verídica. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministremos nuestros dones, el regalo que Dios nos ha dado a quienes están en necesidad. ¿No les parece, hermanos? Que seamos una iglesia administradora de la gracia de Dios. Dios les bendiga grandemente. Estemos de pie, hermanos. Amén. Denle ese aplauso al Señor con todo su corazón. Estemos de pie, por favor. Dígale al Señor en esta tarde. Dígale, Señor, tú me has enriquecido con tu gracia. Yo voy a ser canal de tu amor para que otros también sean enriquecidos y alcanzados con la misma gracia con que tú me has enriquecido y me has alcanzado. Tú debes conocer muchas personas que andan en un mundo de tinieblas, que andan en un mundo, en una cultura de muerte. Tú debes conocer muchas personas que no conocen la gracia, no han experimentado la gracia perdonadora de Dios. Y la única oportunidad que tienen de hacerlo es por medio tuyo. Dile a Dios, Dios, tú me has enriquecido con tu gracia, úsame para enriquecer con tu gracia la vida de otros. Padre bueno, aquí estamos, seguimos delante de tu presencia y te alabamos. Te damos gracias a Dios por este día precioso, por este día en el que hemos recibido enseñanza, hemos exaltado y glorificado tu nombre.
y también por esta oportunidad que nos das de reflexionar en esta palabra del apóstol Pedro. Qué sorprendente es ver el paralelo tan grande, tan semejante que hay entre ese mundo de Pedro tan lejano a nosotros en la historia, a lo que es nuestro mundo de hoy, tan avanzado, tan lleno de tecnología, tan lleno de ciencia, tan lleno de conocimiento, tan lleno de tantas cosas, tan lleno de tantos progresos, pero al mismo tiempo progresos que lo que hacen es arraigar más el mal, el orgullo y la idolatría en la gente. Señor Dios, nosotros reconocemos que hemos sido rescatados por tu gracia de ese mundo de tinieblas y de esa cultura de muerte. Hoy, Señor Dios, nos comprometemos contigo como iglesia, como hombres y mujeres de Dios. Queremos ser, Señor Dios, administradores de la gracia con la cual tú nos has enriquecido a nosotros, para que así vayamos y enriquezcamos espiritualmente la vida de otros. Úsanos, Padre, úsanos como esos instrumentos tuyos para ser canales de tu gracia y de tu amor. Señor, toma nuestras vidas, santifícalas, úsalas y glorifícate en ellas. Para ti sea toda la honra y la gloria y la alabanza, hoy por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Dígale a su hermano que está a su lado. Amén y amén. Dígale a su hermano que está a su lado, te amo.